Aquí estamos de regreso con más de Al Punto en la tarde por Metrovisión, 62 Aster y Claro y todas las redes sociales. Mira, la resolución 075 del 2021 de la Superintendencia de Electricidad de la República Dominicana ha despertado un gran avispero. Hasta ahora se tenía como muy reservado, no se le dio bastante publicidad a esta resolución. Soy de los suscriptores a los correos que envía la Superintendencia de Electricidad, las notas de prensa que envía, y esa nota no la recibí. No la recibí, parece ser que no querían publicitarlo bastante. Hay una nota que publica el periódico gratuito en su versión digital, Diario Libre, donde anuncia que el gobierno comenzará a desmontar el subsidio a la tarifa eléctrica a partir del próximo 1 de octubre, según establece la resolución 075 del presente año 2021. Esto sin duda alguna podría conllevar aumento a las tarifas eléctricas a aquellos hogares que consumen hasta 300 kilovatios. Hasta ahora, pues, el subsidio que mantiene el gobierno dominicano a la tarifa eléctrica establece que aquellos que consuman por debajo de 200 kilovatios pagan una tarifa fija de 4 centavos de dólares por kilovatio. Todo lo relativo al sistema eléctrico se calcula en dólares, es importante que la gente sepa eso. A partir de los 200 kilovatios, lo que usted consume por encima de los 200, si consume por ejemplo 225, esos 25 kilovatios ya no se calculan a 4 centavos de dólares, sino creo, si mal no recuerdo, a 4.27. Y a partir de ahí va aumentando hasta llegar a 300. 300 ya se paga 6 centavos de dólares, y a partir de los 300, si usted consume más de 300, ahí sí es verdad, y llega hasta 700 kilovatios, ahí sí es verdad que llega a pagar hasta 11 centavos de dólar por kilovatio consumido. Según esta resolución de la Superintendencia de Electricidad, podría pues pagar menos electricidad quizá la mediana y pequeña empresa, pero sí penalizar a los que pagan tarifa eléctrica por debajo de los 300 kilovatios, que representa alrededor de un 90% de los usuarios del servicio eléctrico de la República Dominicana. Dice la resolución, según la crónica del periódico gratuito Diario Libre, que esto indicaría que el costo por el servicio para los grandes usuarios, oiga bien, los grandes usuarios, industria y empresa, sería rebajado de precio, pero no así para los consumidores por debajo de los 300 kilovatios. Llama la parte social del Consejo Económico y Social de la República Dominicana que esto es un palo acechado y que por eso justamente esta parte se negó a firmar el pacto que se rubricó en febrero de este año. Y justo se coloca en agenda como parte del diálogo que se está llevando a cabo el famoso pacto eléctrico. Esto es algo sumamente delicado, aunque se dice que el desmonte se va a hacer de manera gradual, iniciando ahora, en octubre del presente año 2021, y que podría concluir en el año 2026, o sea, estamos hablando 5 años después, 5 años para la implementación de este desmonte. El pacto eléctrico, sabemos que fue firmado en febrero con la observación de la parte social. Ahí estuvo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que forma parte del Consejo Económico y Social, que se negó a la firma de este pacto eléctrico declarándolo incompleto, de que no tenía partes que se entienden deben ser fundamentales. Miren, sin duda alguna, la generación eléctrica, el servicio eléctrico es vital para el desarrollo de los pueblos, como he dicho en múltiples ocasiones. Sin una energía eléctrica confiable, el país no va a conseguir un desarrollo pleno. Da pena y vergüenza decir que muchas empresas de zona franca huyeron raudo y veloz
de la República Dominicana en el pasado. ¿Por qué? Porque los costos operacionales eran muy altos. El costo de la tarifa eléctrica en República Dominicana era muy alto como para competir con una empresa de zona franca que esté radicada, por ejemplo, en Costa Rica, que esté radicada quizá en Venezuela. ¿Por qué? Porque estos países, la generación eléctrica que tienen en ellos, pues depende mucho del agua. Es de fuente renovable, la hidroeléctrica. Aquí en la República Dominicana, por asunto de la pluviometría, no tenemos tanta dependencia de las hidroeléctricas, porque solo podemos disfrutar de temporada de lluvia en los meses de la temporada ciclónica, solo ahí. Después, es un país tropical que las lluvias no son tan frecuentes como lo son en Venezuela, como lo son en Costa Rica, como lo es en Colombia, como lo es en Brasil, un ejemplo. Entonces, aquí no podemos depositar nuestra generación eléctrica en las hidro, pero si seguimos hablando, por ejemplo, de la fotovoltaica, sí hay una cantidad, se tiene proyectado de que por energía eólica y fotovoltaica, incluso la misma hidroeléctrica, podríamos llegar a un 25% de la energía eléctrica que se consume en la República Dominicana. Pero un 25% que podría en muchas ocasiones depender, por ejemplo, de la fotovoltaica, porque sí tenemos un clima eminentemente soleado, tenemos por aquí, por los lados, camino a Pedernales, donde le dicen Guancho, un parque eólico, uno de los más grandes de la región, que se aprovechan los vientos eólicos que se producen en esta zona del país. Y estos grandes molinos pues generan energía eléctrica sin consumo de combustible, pero el costo de instalación de la fotovoltaica y eólica es muy alto, muy caro en principio. En consecuencia, el kilovatio de energía eléctrica tendría que venderse a precio más alto que el que se vende producto de la generación eléctrica que produce, por ejemplo, Punta Catalina, con la incorporación del carbón mineral a la generación eléctrica. Entonces vamos a ver qué pasa con este desmonte que se iniciará el 1 de octubre del subsidio eléctrico a la República Dominicana. Yo decía el día pasado, con relación, por ejemplo, a unos pronunciamientos que luego quiso negar, realizado por el director ejecutivo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, el señor Fillito Subelví, de que él dijo, y lo dijo, yo se lo demostré que lo dijo, de que el cobro del consumo de agua se iba a sectorizar en el área de influencia de la CAS, para que los sectores que pagan el agua, se lo dije yo, pues paguen más, sectorizándolo, y los que no lo pagan, porque no la paguen. Entonces, quizás con el servicio eléctrico se quiera hacer lo mismo. Se quiere hacer lo mismo que los sectores que no pagan, los barrios marginados, los de difícil acceso, pues que se queden así, que paguen lo que quieran con la tarifita fija que hay, y que lo que están pagando paguen más. Y creo que no es saludable penalizar al que paga. Al que paga usted debe compensarlo, al que cumple usted debe compensarlo. ¿Compensarlo con qué? No que le bajen la tarifa eléctrica, sino dándole más horas de servicio eléctrico, que así lo hacen las empresas distribuidoras con los famosos circuitos 24 horas. Eso es compensando al que paga la energía eléctrica, los servicios 24 horas. Pero ¿qué sucede? En esos lugares, en esos puntos marginales, no del Gran Santo Domingo, sino de la República Dominicana entera, ¿usted sabe lo que llevan para allá? Llevan los talleres de soldadura, llevan los talleres de electromecánica que consumen mucha energía eléctrica, porque pagan tarifa fija. Pagan tarifa fija y no importa lo que tú consumas. Ahí hay mucho, en esos barrios nuestros queridos barrios marginados, se instalan los aire acondicionados que dejó la clase media alta de usar, que compró inverter. Entonces el aire acondicionado que tenía un 220 de 18.000, 24.000 BTU, que gasta más energía eléctrica que el carajo, bueno, yo se lo regalo a un muchacho que vive en un sector donde puede instalarlo porque va a pagar una tarifa fija. Y ahí esa persona, que lo he visto,
deje ese aire todo el tiempo que hay energía eléctrica encendida, porque él paga fijo. Entonces, debemos tocar la sensibilidad del dominicano, crear conciencia sobre el uso adecuado de la energía eléctrica y que cada quien pague lo que consuma. Si lo hacemos así, vamos a obligar a que la gente economice la energía eléctrica. En mi hogar hay un estricto control del consumo eléctrico. Desde que el telemedido, que es el que usamos, de que yo veo que hay una alerta de que llegó a 12 kilos diarios, hay que bajar, hay que ver qué ocurre, si se está planchando más de la cuenta, y debe estar entre 5 a 7, que es la media, es lo normal, para consumir alrededor de 200 kilos mensual, que es lo que podemos pagar, es lo que podemos pagar. No vamos a dejar que la tarifa eléctrica se eleve por encima de los 300 kilovatios, porque ahí tendríamos que pagar una tarifa sumamente alta. Entonces, hacia ahí es que debemos llevar la educación a la República Dominicana sobre el uso adecuado de la energía eléctrica. Que no sea una noticia, ya por suerte ha ido desapareciendo esto, celebrar cuando llega la luz. Que no sea noticia esto. ¡Ay, llegó la luz! No, no, que no sea noticia. Que sea noticia el que se fue la luz. Y que se vaya la luz por una falla, una avería que se produzca en el circuito que abastece de energía eléctrica la zona suya. Que ahí sí sea noticia. Bueno, que se cayó un poste del tendido eléctrico, se derrumbó un transformador, que ahí sea noticia. Y que se pueda tener un parque de generación eléctrica totalmente diversificado para garantizar costos de generación eléctrica aceptados a la realidad de la República Dominicana. No vamos a apostar a un parque de energía eléctrica que dependa en un % bastante alto, como han querido algunos, de gas natural, porque estaríamos en lo mismo. Si se dispara el precio del gas natural en los mercados internacionales, tendría que dispararse el precio de la generación eléctrica. Si tenemos una matriz de generación eléctrica diversificada, donde influyan diferentes componentes como la energía renovable, la eólica, la fotovoltaica, la hidroeléctrica, si tenemos energía eléctrica en cantidad suficiente como la que se está produciendo ahora mismo, dependiente de carbón mineral pulverizado, pero con tratamiento adecuado, en el caso de Punta Catalina un 35%, garantiza de la generación eléctrica, y tenemos otra cantidad importante de generación eléctrica dependiente de gas natural y un porcentaje más reducido dependiente de derivados del petróleo, podríamos tener esa diversificación que podría producir una tarifa eléctrica adecuada para la población dominicana y estabilidad en el importante servicio eléctrico. A eso es que aspiramos como país y debemos aspirar, y el gobierno de turno debe promover esto porque sin duda alguna, como decíamos al inicio de este comentario, sin energía eléctrica confiable ningún país se desarrolla. Eso es así. Ningún empresario de cualquier lugar del mundo se interesa en invertir en un país que tenga altos costos de la generación eléctrica y que para usted instalar un parque de zona franca tenga que instalar, después que hace la inversión en la construcción de las naves, tenga que pensar en la compra de 2 generadores eléctricos o 2 plantas, como le llamamos aquí, para tener garantía del servicio eléctrico. Eso es así.